10 de noviembre del 2023. La entrada que se tomó el día de hoy tuvo algunos complementos adicionales relacionados a algunos insights, no solamente del Vademecum Naka Trading, sino cómo operar dentro de un rango en equilibrio formado por una mecha. Fíjense que la operación del día de hoy estuvo basada en este pequeño espacio que deja el precio cuando genera todo este movimiento bajista. Lógicamente se entiende que debajo de este mínimo existe desequilibrio, ¿verdad? Y en la medida en la que el precio se acerque a ese nivel, pues va a existir la probabilidad de reacción. Hay personas que trazarían el Fair Value Gap de esta manera, que es válido trazar el Fair Value Gap de esta forma, incluso aun cuando lo trazas así, te puedes dar cuenta de que el setup también cumple con los mismos parámetros. Sin embargo, yo utilicé el rango anterior como referencia pequeño, ¿de acuerdo? Y sí, lógicamente nosotros acá tenemos el mínimo de la vela bajista, que sería el nivel límite superior de este Fair Value Gap. Si nosotros solo marcamos este nivel, que de hecho es el nivel que utilicé a lo largo de la sesión de trading en vivo con los estudiantes de mentoría, vamos a ver el tipo de narrativa que tenemos aquí. Fíjense que la manera en cómo el precio reacciona y cómo deja el área es bastante común que nosotros tengamos este tipo de movimientos. Pero si nos ponemos a hacer un análisis vela a vela y revisamos el movimiento anterior, vamos a darnos cuenta que uno de los principales desequilibrios dentro del movimiento anterior está aquí. También podríamos marcar este de acá. Sin embargo, marco este de acá por el tipo de reacción que tengo en ese key level. Esto quiere decir, fíjense, que ese nivel de soporte, que es un BC, un Fair Value Gap en forma de BC, generó en algún momento una reacción por parte del precio. Independientemente si luego este nivel o esta área se supera, ¿cómo es que yo puedo utilizar este nivel como referencia? Tenemos pequeña reacción, cierre de la vela, inmediatamente el precio supera y dense cuenta cómo aquí tenemos una pequeña y ligera reacción. Sin embargo, esto lo pueden aplicar incluso aun cuando estén operando. Lo único que tienen que hacer es sí, en caso de tener un bias alcista o incluso un nivel de soporte tal y como el que teníamos acá, que de hecho son niveles que he recogido a lo largo de la semana, con un solo análisis, fíjense cómo es que ustedes pueden, sin desgastar tantas energías, mantener una misma dirección. Entonces, volviendo a lo que tenemos en temporalidad de un minuto, nos vamos a enfocar en el movimiento de reacción al key level. Esto puede suceder en temporalidades incluso aún mayores y por eso es lo que yo recomendaría es que hagan backtesting, prueben marcando Fair Value Gaps en donde hayan existido pequeñas reacciones y que luego hayan sido superados. Porque este rango formado por la mecha, que luego, si es que por ejemplo esto lo encontramos en temporalidad diaria y descomponemos la temporalidad diaria en temporalidad de una hora, todo ese rango va a tener una estructura que va a permitir que el precio se soporte en ella para generar un nuevo movimiento a favor del previo. Es decir, cuando digo soporte, me refiero a básicamente la manera en cómo el precio va a llegar aquí y va a generar una reacción a favor del movimiento anterior. Que en este caso sí, todo este rango va a constituir como tal una resistencia, no un soporte como tal, ¿sí? Para hacer esa aclaración que es importante. Entonces, si lo que a mí me interesa es el rango de reacción al key level, lo que yo voy a hacer, y de hecho fue algo que hice, es delimitar una matriz PD array a esa mecha. Cuando ustedes hacen esto, ustedes van a tener inicialmente una reacción, tenemos máximo de corto plazo, el precio cae, no rompe el mínimo anterior, que dicho sea de paso, este mínimo se ha formado en el máximo del swing del breaker aquí. Luego tenemos una expansión alcista, se rompe el máximo de corto plazo y se forma un máximo que, bueno, en este momento podemos concluir que es un máximo de plazo intermedio. Cuando ustedes tengan un key level, un fair value gap, un order block, un precio específico que ustedes consideren como una resistencia, puede ser también una desviación estándar, y el precio alcance ese nivel, como en este caso, y me genere este tipo de reacciones, aún sin romper mínimos anteriores,
ustedes van a tener en consideración el máximo que se genera en el área de premium del rango, que en este caso hemos establecido como nuestro rango de referencia. Dentro de la mecha del máximo, ¿sí?, que se forme en ese key level o en ese rango que ustedes van a tener como referencia, se van a formar una serie de reacciones que te van a permitir a ti montarte en venta. Si es que se rompe este máximo de precio intermedio, la estructura también se invalida. Y eso es algo que ya sabemos. Esa es la razón por la que inmediatamente el precio vuelve aquí, al área de premium. Yo coloco mi operación en venta justo en esta vela de las 10:18. Tenemos una pequeña consolidación, el stop loss lo coloqué por encima de este rango, lógicamente, y tenemos expansión bajista, pero esto no fue lo único que tuve en consideración. Cuando tú en temporalidad de un minuto no tienes fair value gaps claros o una estructura que te propicie a marcar niveles, entonces puedes permitirte cambiar de temporalidad. En este caso, yo usé la temporalidad de 2 minutos, porque en esta temporalidad de 2 minutos tengo un pequeño fair value gap. Entonces, date cuenta cómo es que la información va a variar. En un minuto tenemos un rango de reacción que es referencial. En 2 minutos tenemos un fair value gap. Y es precisamente ese el fair value gap que yo utilizo para colocar mi operación. Fíjate cómo acá tenemos la llegada del precio al fair value gap y todo el rango de esta mecha que se acerca a un rango en desequilibrio va a servirnos como referencia. Si el precio rompiese este máximo, entonces la narrativa cambiaría. Pero sí, en breve voy a hablar acerca de qué es lo que sucede cuando el precio llega a este pequeño rango, que seguramente ya lo identificaste porque sí, es un swindle breaker. Cuando decido tomar la operación en venta, ¿sí?, inicialmente contemplo la idea de que el precio cotice por dentro del swindle breaker y no necesariamente llegue a este mínimo, debido a que el 1 a 2 se cumple incluso antes de llegar a este mínimo. Pero tal y como he mencionado en muchos de mis videos anteriores de charlas de trading y backtesting o hablemos de trading con los acá traders, es importante que nosotros siempre estudiemos la reacción que existe dentro del rango del swindle breaker. Para empezar, si hablamos de un market shift alcista en donde va a haber un swindle breaker, el máximo del swindle breaker es un nivel de reacción, es un nivel de reacción. Siempre. Y también les he hablado acerca de que el 50% del swindle breaker, que es el mean threshold de ese rango, va a ser un nivel por defecto de reacción. Acá no se trata de que uno apueste a que, oh, aquí se va a romper ese nivel. No. Se trata de que en la medida en la que se vayan formando las velas, uno vaya confirmando y monitoreando la operación. Tomar una operación en venta aquí, lógicamente me proporcionaba un ratio de 1 a 2 en este precio, específicamente los 15.315.25. O perdón, sí, los 15.315.25. Tal y como lo menciono en los recursos de gestión, que es un PDF que ustedes tienen a disposición en el grupo de Telegram, que es gratuito, en el 75% de recorrido es que debemos colocar el break-even. Y eso fue precisamente lo que hice. Independientemente de si les comuniqué a los estudiantes que vayan por el 1 a 3, yo siempre, 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 para considerar la colocación del break-even, me enfoco en el 75% del recorrido del take profit para el 1 a 2. Cuando se alcanza, es que decido colocar esta operación en break-even y luego asumo, lógicamente. Ya saben que el ADM con acá trading no implica la toma de parciales y esto queda a criterio de cada persona. Sí rescato que si tomábamos la operación un poco más arriba, hubiera sido una operación en profit. Algo que también he comentado y me ha pasado en videos anteriores, en market reviews anteriores, en sesiones de trading anteriores. Sin embargo, este resultado, aún así lo asumimos. Esta semana tuvimos un resultado de 0.5% negativo para la semana, que es muy, muy bajo, un porcentaje muy bajo de pérdida, que seguramente permite a todos comprender que es totalmente normal tener semanas así. Pero ahora que hemos descrito la operación que tomamos, hablemos acerca de lo que sucede luego. Si entendemos que el 50% del swindle breaker es un nivel de reacción, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar que el precio salga del rango del swindle breaker para tomar potenciales operaciones en compra. Y aquí viene un detalle súper, súper interesante. Fíjense lo que les mencioné sobre este máximo y sobre el rango de la mecha de ese máximo.
el precio nunca supera, ¿verdad? Y estamos hablando de que todo esto se forma dentro de un key level, un fair value gap de 2 minutos o un rango de reacción en 1 minuto. Cuando tenemos la llegada del precio al 50%, que es un nivel de reacción por defecto dentro del swindle breaker, tenemos el precio llegando exactamente allí y formándome nuevamente un mínimo con mechas. Y cuando los cuerpos se acercan para romper esos mínimos formados por las mechas, esto no sucede. Incluso aún cuando yo tengo o permanezco con el nivel de temporalidad de 1 hora trazado y veo este máximo con una mecha exactamente en el key level, ¿sí? Si yo quiero asumir que mi operación va a continuar cayendo, este máximo no debería romperse. Este máximo no debería romperse. Y dense cuenta de lo que sucede cuando luego el precio rompe ese máximo. Este mismo máximo es el que me va a servir a mí como referencia. El precio tiene una contracción, no rompe el mínimo más bajo, y voy a delimitar aquí ese key level. Es un key level en efecto. No es lo mismo que pasó acá, ¿verdad? Acá no se rompió este máximo que se forma en el key level, pero acá se forma un máximo en un key level y sí se rompe. Cuando tú veas esto entonces, no inmediatamente te vas a colocar en una operación en compra. Vas a esperar que el precio cotice nuevamente por encima de él y allí estaría tu nueva operación en compra. De hecho, tuve estudiantes que me enviaron al chat personal de Telegram sus operaciones en compra, las cuales felicité totalmente. Yo tengo que seguir las reglas de mi plan, yo no tomo parciales, voy por el 1 a 2 y asumo, lógicamente asumo porque entiendo perfectamente los niveles en donde reacciona el precio. Y esa es la razón por la que cuando tomé la operación, simplemente les comuniqué a los estudiantes, esta operación queda a criterio de cada persona, porque confío perfectamente en que todos tuvieron esa operación en positivo. Pero bueno, espero que con esto hayas aprendido algo más sobre cómo monitorear una operación e incluso que consideres que Pepe y Lucas no siempre van a ver lo mismo, pero ambos pueden terminar en positivo y un día en break-even también es un día de victoria.